Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Les saludamos desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Hoy es miércoles 4 del noveno mes de septiembre, el mes de la patria. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias por acompañarnos esta noche. A usted que amablemente sintoniza Canal 11 a esta hora de su noticiero estelar. Damos inicio con las noticias que conforman nuestros titulares. Hoy fue extraditado Mario Calix alias Cubeta a Estados Unidos, país donde pronto recuperarán la libertad Fabio Lobo y el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto. Se estancan acuerdos en el Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto de las elecciones primarias y generales del próximo año. El dengue le arrebata la vida a los hondureños. 2 mujeres de 28 y 30 años procedentes de la zona central del país murieron. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Expertos consideran que las autoridades del Ministerio Público deben actuar rápidamente en la investigación de políticos presuntamente con nexos con narcotraficantes, como lo ha sugerido la presidenta Xiomara Castro en la cadena nacional. Tras la divulgación de la lista de 33 políticos hondureños del bipartidismo que van desde expresidentes, diputados, exalcaldes y exministros por tener investigaciones abiertas porque han sido mencionados en juicios de narcotraficantes en los Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro ordenó al Poder Judicial ejercer acciones drásticas. Le solicito a la Fiscalía General de la República ejercer drásticas acciones en todos los casos aquí presentados, sin ninguna selectividad para el combate a la narcoactividad. Para el exfiscal Harry Dixon Herrera, el Ministerio Público no tiene otra opción que investigar cada caso sin que le tiemble la mano, porque será una prueba de fuego para las autoridades cumplir con la justicia que tanto anhela el pueblo hondureño. Una gran prueba de fuego para el nuevo fiscal general en este tipo de momentos es que se demuestra de que está hecho un funcionario, si no va a quedar como uno más. Otros juristas son del criterio que el mensaje de la mandataria Castro es una amenaza para los partidos de oposición y consideran que no se tiene que instrumentalizar las instituciones de justicia para que sean con fines políticos. No se mencionan los políticos de Libre vinculados al narco, lo que implica o que son unos niños de doctrina o que los están queriendo proteger. De su lado, el vicecanciller Tony García exigió una pronta acción por parte de los operadores de justicia, asegurando que hay compromiso para investigar a fondo. Una investigación con prontitud al fondo, es lo que ha pedido la presidenta y que lo apoyamos nosotros. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Mientras tanto, el fiscal general de la República, el abogado Joel Zelaya asegura que no detendrá ningún proceso de extradición y ratifica el fiscal que todos los mencionados en el juicio del expresidente Hernández seguirán siendo llamados a declarar al Ministerio Público. El fiscal general del Ministerio Público, Joel Zelaya, advirtió que perseguirá a políticos corruptos sin distinción de colores, al tiempo que anunció que no detendrá con acusaciones locales cualquier pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Al fiscal general no le tiembla la mano. El pueblo está esperando eso. Y vuelvo a repetirle al pueblo hondureño, y lo hago desde Ceiba: no voy a parar ninguna extradición. Sépanlo. Nosotros estamos citando a quien debamos citar, indistintamente que sea alto funcionario. Tiene que llegar al Ministerio Público. Si bien es cierto, los altos funcionarios tienen un código que los protege, que dice que el fiscal tiene que ir a su casa o a su oficina para ser escuchado. Eso es vergonzoso. Mientras alguien que roba una gallina se le gira orden de captura, ¿por qué un alto dignatario como nosotros
no se le va a girar órdenes de captura o no se le va a citar. Eso es justicia. ¿El expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, va a ser llamado? También va a comparecer. Es que no tengan la mínima duda. Aquí hay un fiscal general que representa los intereses del pueblo. Las declaraciones han generado altas expectativas en diversos sectores y detallan que al no frenar el acuerdo demuestra el compromiso del titular sobre impartir justicia luego de varios años en los que Honduras ha sido sometido al fenómeno de la impunidad. Por primera vez hay voluntad política de actuar frente a estas dos amenazas a la gobernabilidad democrática y hacerlo desde la perspectiva que plantea el abogado Zelaya, que es nuestro fiscal general, implica que esa voluntad política actúa en defensa de la sociedad y en defensa del régimen democrático del país. Otros consideran que luego de los recientes hechos que han sacudido al país, el gran reto del abogado Zelaya es indagar en el perfil de todos aquellos que están aspirando a cargos de elección popular. Pero creo que no solamente hay que centrarnos en Carlos Zelaya, hay que centrarnos en toda una clase política, de todos los partidos políticos que hoy por hoy están vinculados de una u otra forma al crimen organizado y han operado en impunidad. El fiscal también informó que llamará a declarar a la precandidata presidencial por el Partido Nacional, Ana García de Hernández, acción que ha sido recibida por la aspirante como persecución política. Ahora, solo por haber defendido a mi esposo, me quieren abrir una investigación en Honduras. Eso es persecución política. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, sobre esto, el presidente Zelaya ha colocado el siguiente Twitter en esa cuenta de X ahora. Dice el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Dice Mel, no tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo. Mi vida de lucha en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones, dice el expresidente Manuel Zelaya. A mis detractores les advierto, dice Mel, que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperialistas de Estados Unidos que se implementan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otras personas, aunque sean familiares. No volverán, dice Mel Zelaya, repito. Manuel Zelaya Rosales dice: no tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo. Mi vida de lucha en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones, dice Mel. A mis detractores les advierto que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperialistas de los Estados Unidos que se implementan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar. No volverán, dice Mel Zelaya. Sobre eso me voy a referir. Tengo más de 30 años de tener amistad con Mel Zelaya. A lo largo de esos más de 30 años, lo he acompañado en muchas luchas políticas a Mel y lo he visto su accionar. Me honró nombrándome en enero del 2006 secretario privado de la presidencia, ministro de Estrategia y Comunicación, y también me honró nombrándome presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. A lo largo de estos años, y no es primera vez que lo voy a decir, yo he visto a Mel un hombre correcto, un hombre que no anda buscando negocios ni movidas como otros. Lo he visto accionar y tomar decisiones importantes y jamás lo vi interesado en que le retribuyeran algo por una acción que él hizo. De hecho, ayer hablaba con un fuerte empresario hondureño que me recordó un gesto del presidente Zelaya
todo enmarcado en la ley, que al final favoreció al empresario. Y Mel Zelaya, lo recuerdo bien, solo aceptó que la persona lo saludara por teléfono. Iniciando este gobierno, vi una acción similar del presidente Zelaya. También no vi, si usted, Mel Zelaya vive en la misma casa donde lo fueron a sacar. Ha sido un hombre austero, Mel. No gustoso de los lujos. Eso es el Mel Zelaya que yo conozco por más de 30 años. Considero a Mel un hombre correcto. No creo que Mel Zelaya haya recibido ese dinero. Ese enorme error de Carlos Zelaya, su hermano, que es indiscutible, como Mel lo ha dicho ahí. Pero yo creo que Mel Zelaya no recibió ningún dinero. Yo creo firmemente en la honestidad de mi amigo Mel Zelaya, expresidente de Honduras. Sin duda estos ataques serán fuertes, pero creo que Mel le interesa la fuerza y la honestidad para enfrentarlo sin ningún problema. Yo repito, Mel Zelaya lo conozco como un hombre correcto y no creo que haya tomado ningún dinero proveniente del narcotráfico. Esa es mi opinión muy personal. Por otro lado, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, sostuvo una importante reunión con el fiscal de la República, Joel Zelaya, para entregar un equipo a la unidad de medicina forense, esto en la ciudad de La Ceiba, como parte de una colaboración para fortalecer las capacidades locales, espacio en el que brevemente brindó declaraciones. Especialmente enfocado en el sector agrícola y empleo para las personas. Estamos enfocados en construir mercados más grandes aquí porque, como yo he dicho varias veces, estamos enfocados en la prosperidad de Honduras y los hondureños, y eso es parte de nuestro programa en este aspecto. Ahora, embajador, a otros temas de país, los videos que han circulado últimamente donde sale el señor Carlos Zelaya con presuntos narcotraficantes, ¿qué reacción sobre esto? No tengo una reacción, estoy aquí a día de hoy solamente para enfocar en las actividades aquí. Tengo diferentes actividades con la comunidad garífuna y mezquita aquí porque ellos también tienen un enfoque en la protección del medio ambiente y es importante para nosotros apoyar estos grupos. ¿Cree usted que van a haber elecciones limpias a raíz de que se quiera implementar el mismo sistema de lo que es los resultados en Venezuela? ¿Usted cree eso? Estamos trabajando muy de cerca con las instituciones electorales aquí, programas de USAID están apoyando estas organizaciones, entonces están trabajando muy duro en este momento para preparar para las elecciones y tenemos más o menos un año, un poco más hasta las elecciones finales. Al ser mencionado en cadena nacional como persona investigada por la justicia nacional e internacional, el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, asegura que la acción es una medida desesperada del gobierno. René Amaya. Después que su nombre en cadena nacional fuera mencionado por el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez, de tener investigaciones abiertas en Honduras y posiblemente en los Estados Unidos, el expresidente Porfirio Lobo Sosa acepta que ha sido mencionado en varios procesos, pero que está dispuesto a rendir cuentas donde sea. El exmandatario explicó que lo que busca el gobierno con estas afirmaciones es desviar la atención de los problemas que achacan, como la circulación de videos de políticos de Libre en reuniones con narcotraficantes, pero agrega además que estas declaraciones del Ejecutivo son una ligereza de las actuales autoridades porque el gobierno está desesperado y busca como dé lugar la forma de cómo quedarse en el poder. Cierto que ha sido mencionado en diferentes juicios. También es cierto que yo me personé desde la primera vez que me mencionaron a la Fiscalía General del Estado aquí en Honduras, que me comuniqué con el embajador James Nealon, que era el que estaba aquí en ese tiempo. Siendo como son, saben que no pueden ganar las elecciones. Saben que están, pero por la calle de la amargura, como decimos. Desde el gobierno responden al exmandatario Lobo Sosa que no es cierto y explican que habrán elecciones libres y lo que busca la presidenta Castro Sarmiento es que en Honduras haya justicia contra todos los señalados en actos reñidos con la ley. De ninguna manera nosotros vamos a presentar una oferta electoral y el pueblo va a decidir apoyar la refundación y estas acciones en contra del narcotráfico y desechar un pasado de 12 años y 7 meses. Por su parte, el diputado liberal Víctor Savillón acepta que participó en una reunión organizada por el exdiputado Freddy Nájera en el 2015. No obstante, lo expresado por el gobierno en cadena nacional solo demuestra que es una acción desesperada. Quiero decirle, usted cometió una canallada
mencionarme en esa conferencia de prensa. Otra de las mencionadas es la ex primera dama Ana García de Hernández, quien ha reaccionado exponiendo que el pueblo quiere saber la verdad. Hoy continúo siendo víctima, junto a mi familia, de una persecución política. Desde el Ejecutivo piden a la oposición no molestarse y ahora que sus nombres han sido mencionados, deben de responder ante la justicia. Hoy por hoy se está aplicando la ley y sin ningún sesgo político. René Amaya, 11 Noticias. Las opiniones no se hacen esperar. Desde Libre le recuerdan al Partido Nacional que no tienen autoridad moral para lanzar acusaciones en contra del actual gobierno. Miembros del Partido Nacional han denunciado mediante un comunicado este miércoles que el gobierno a través de la cadena nacional se dedicó únicamente a anunciar una persecución en contra de la oposición y de encubrir a sus familiares involucrados con el narcotráfico. Mira, bueno, primero preocupa cómo el crimen ha penetrado al Estado, ha penetrado sus estructuras, pero más preocupa ver que la mandataria de este país, en lugar de salir a combatir este flagelo, sale a proteger su núcleo familiar, a decir que es una injerencia de los Estados Unidos y por esto ha suspendido la extradición. Sin embargo, desde Libre aseguran que los nacionalistas no tienen por qué andar celebrando ni criticando nada de lo que está pasando, ya que todo el mundo sabe que los cachurecos son los pertenecientes a un narcopartido de verdad. Claro, no puede haber una justicia selectiva. Hay 33 casos abiertos en Estados Unidos por la Fiscalía estadounidense en contra de políticos hondureños. Hasta ese momento ninguno de militante de Libre. No significa que no lo pueda haber, pero no se puede instrumentalizar, no se puede decir un caso sí, otro caso no. Asimismo, los liberales ven claramente las intenciones de Libre de ocultar lo que está pasando en su partido. Sin embargo, los nacionalistas no tienen derecho de estar opinando. Mire, yo creo que también tienen derecho a guardar silencio. Yo creo que ellos también embarrados, salieron mencionados, su líder está ya preso en Estados Unidos. Entonces yo creo que en este tema, y es lo que más me causa tristeza a mí. Por su parte, otros oficialistas aseguran que con estos ataques y comunicados la oposición solo se evidencia desesperada, ya que son conscientes que Libre no es igual a sus partidos. No podemos negar de que el partido ha sido sacudido, ¿verdad?, de forma sorpresiva. Pero lo importante de esto es que el diputado o exdiputado Carlos Zelaya tomó una excelente y valiente decisión de hacerse a un lado. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y desde la oposición, el precandidato Jorge Calix lamenta que el Poder Ejecutivo minimice el contenido del narcovideo en el que aparece el exdiputado Carlos Zelaya. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Calix, en conferencia de prensa pidió este día a los miembros de la familia Zelaya Castro abandonen sus puestos, luego que se difundiera el video del exdiputado Carlos Zelaya junto a varios narcotraficantes. Deben presentar su renuncia inmediata. También deben renunciar el jefe de la Fuerza Aérea, el general de brigada Guillermo Augusto Rosales Rubio, y el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, el general de brigada César Rosales Rubio, ambos cuñados de Carlos Zelaya. No se puede gobernar un país bajo la sombra de la corrupción y el narcotráfico. Honduras necesita un cambio profundo y verdadero. Y esto comienza con la renuncia de quienes traicionaron la confianza del pueblo. El mensaje de Calix inmediatamente generó reacciones desde Libertad y Refundación, y algunos consideran que el diputado liberal no tiene altura moral para exigir esto, ya que también a algunos de sus familiares se les ha vinculado con personas relacionadas a ilícitos. Jorge Calix, que se preocupa por su primo, Cubeta, que se fue hoy, y por su otra prima, Soraya Calix. Yo no sé de qué está hablando Jorge Calix, si su familia directa está vinculada con el narcotráfico. Su prima era la fiscal contra la lucha contra el narcotráfico y estaba vinculada hasta la cabeza con los carteles de la droga. Así que, bueno, Jorge Calix puede decir muchas cosas, pero ojo, que también no hay alguna línea de investigación sobre él por sus vinculaciones familiares y por sus silencios y sus nuevos amigos en el Partido Nacional y el Partido Liberal. Igualmente, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, en una carta pública le sugirió al titular del Poder Ejecutivo renunciar para que la integridad y la moral política en el servicio público de Honduras sea restaurado, ya que la ciudadanía, con los últimos hechos sucedidos, no olvida que sigue en un narcoestado.
Pero el secretario de Estado Ricardo Salgado en su cuenta de X respondió a Castellanos que la única renuncia que hace falta es la de ella, por todas las mentiras que dice y las verdades que calla. Debería renunciar, porque para sus viles acciones cobra dinero del pueblo al que a diario traiciona. Este es un informe para 11 Noticias. ¿Quiénes son los capos de la droga que aparecen en ese video que colocó Instant Crime? Steven Salgado tiene los detalles. El video publicado por el portal Inside Crime, en el cual se puede observar al exdiputado de Libre Carlos Zelaya, muestra a este reunido con sujetos, algunos acusados y otros ya enjuiciados por dedicarse al trasiego de drogas. En la grabación se puede observar a Ramón Mata Valdurraga, actualmente sobreseído por el delito de lavado de activos. Se encuentra libre en Honduras. Asimismo, Carlos el Negro Lobo, quien fue el primer hondureño extraditado a los Estados Unidos y quien tras haber cumplido su condena se encuentra en libertad en la nación norteamericana. Héctor Emilio Don H., quien se encuentra actualmente cumpliendo una cadena perpetua por el delito de narcotráfico en una prisión estadounidense. David Leonel Rivera Maradiaga, quien también se encuentra en la nación norteamericana cumpliendo una condena. Igualmente se puede observar a Carlos Muñoz, exdiputado suplente de Libre, así como el alcalde de Tocoba, Colón, Adán Funes. Casualmente todos ellos fueron mencionados por el propio Carlos Zelaya el sábado anterior, cuando después de rendir declaraciones ante el Ministerio Público admitió la existencia de dicha grabación, que ahora, a 24 horas después de haberse revelado, sigue generando de qué hablar. Este es un informe para 11 Noticias. Hay quienes no descartan que en medio de la conflictividad política que se vive en Honduras, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida por su sigla CIA, tenga alguna participación en todo esto. Para el dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, hay una narrativa creada sobre el narcotráfico en el país que toma más fuerza. Considera que se trata de una operación de la Agencia Central de Inteligencia CIA para comprometer políticos y empresarios con narcotraficantes que ya estaban como informantes de la Administración para el Control de Drogas DEA en el año 2013, el cual es utilizado con el fin de manchar la imagen del gobierno y del Partido Libre. ¿Por qué se dan a conocer ahora? Porque es estratégico para los intereses de la CIA que esto se publica en este momento para atacar al gobierno de la presidenta Xiomara, para dividir la moral de nuestro partido y bueno, eso obviamente que afecta. Para sectores de la oposición, los entes investigativos internacionales no tienen necesidad de fabricar pruebas y argumentan que el video que revela la supuesta participación del financiamiento del narcotráfico en la política no es desacertado en el sentido de que por la misma naturaleza de ser algo que tuvo su tiempo, este es un asunto que cae dentro de la política y de la narcoactividad. Eso significa que están trabajando muy fuertemente y que van a probablemente determinar una causa probable para extradición a los involucrados o mencionados en los juicios y también para aproximadamente unos 10 funcionarios públicos o gente de Libre. Militantes del Poder Popular refutan que la demora de exponer el video 11 años después de su grabación, no cabe duda que el Poder Judicial de Estados Unidos tiene carácter selectivo y se evidencia actualmente como una manipulación mediática para desacreditar al socialismo democrático en Honduras. Y por qué también pues no ha existido más información respecto a otras líneas de investigación que puedan coadyuvar a lo que sería el propósito del video. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y la empresa privada llama a promover la paz en Honduras y recomienda al gobierno reconsiderar la decisión sobre el tratado de extradición. La presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Anabel Gallardo, ha posteado el mensaje siguiente en sus redes sociales. Los hondureños anhelamos la paz y un entorno favorable que nos permita trabajar y seguir produciendo. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que reconsideren su decisión sobre el tratado de extradición, el cual pondrá de manifiesto su auténtica lucha contra la corrupción. El convenio básico para el país, si sabemos que tenemos problemas graves en el sistema que nos pierde la parte de seguridad ciudadana. A criterio de los representantes de los empresarios, los acontecimientos actuales también podrían convertirse en una oportunidad para darle un rumbo diferente al país.
Piénsenlo bien, Honduras necesita de usted, necesita de todos aquellos talentosos, aquellas personas comprometidos con Honduras, de hacer el bien, de corregir las cosas en nuestro país. La ingeniera Gallardo ha sido muy enfática en apuntar que en Honduras se requiere paz fundamentalmente para que mediante esa percepción de paz que exista, puedan darse las condiciones adecuadas para que mejoren. Según la representación de la empresa privada, desde el golpe de Estado, Honduras enfrenta un preocupante deterioro en su imagen internacional. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y este día ha sido extraditado a los Estados Unidos Mario José Calix, alias Cubeta. Giovanni Villalobos con el reporte. El 17º extraditable a los Estados Unidos, en lo que va del año, se convirtió Mario José Calix Hernández, alias Cubeta, y el número 54 desde el 2012, que está vigente el auto acordado. Antes de lo previsto, fue trasladado de la Dirección de Fuerzas Especiales hasta la base aérea José Enrique Sotocano de Comayagua, donde aguardaba un avión de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA. Vemos de que estos mecanismos deben tener las garantías necesarias no solamente para el traslado de la persona involucrada, hablando específicamente de Calix Hernández, sino también el personal que participa en el desplazamiento, así como el resto de la población que en determinado momento se puede ver afectada por este traslado. El exalcalde de Gracias Lempira fue solicitado por el distrito de Nueva York, considerado parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, producida en Colombia y trasladada a embarcaciones a los Estados Unidos. A criterio de los profesionales del derecho, el papel de las autoridades es hacer cumplir la norma mientras siga vigente. El que haya cometido un acto ilícito o constitutivo de delito, deberá de aplicársele la ley como debe de ser, así como establece la diosa Temis, que tiene una venda en sus ojos. Para atenuar las penas en la judicatura estadounidense, los entendidos aconsejan a los señalados de narcotráfico declararse culpables. De lo contrario, cadena perpetua es lo más seguro que sea su sentencia. Dependiendo en este caso, es que la justicia norteamericana es bien difusa a la vez, es rígida con quien quiere serlo y flexible como también con quien quiere hacerlo, con quienes pueden hacer personas de apoyo. ¿Sí? Calix Hernández fue capturado el 21 de junio en una finca del departamento de Olancho. De los extraditados se concedió de manera diferida la de José Miguel Handal Pérez, José Rafael Sosa Méndez, mientras que a Víctor Lorenzo Flores le retiró la petición. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y Fabio Lobo y el exalcalde de Yoro, hablamos de Arnaldo Urbina Soto, acusados de tráfico de drogas y lavado de activos, estarían recobrando su libertad en los Estados Unidos en pocos días. Luego que fuera sentenciado a 24 años de cárcel en los Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, estaría recobrando su libertad en los próximos días, lo asegura su padre. Ayer hablé con la ex esposa de él y me decía que ya va a salir. Entiendo que él se queda allá porque le dieron residencia y no sé cuánto y todo lo demás. También ha trascendido que el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, será liberado el 17 de este mes, luego que el Departamento de Aprobación de la Justicia de los Estados Unidos solicitó al juez que conoce de la causa a través de un memorándum de sentencia que se imponga una pena de tiempo servido y de inmediato sea retornado a Honduras. Si es así, en el caso de Fabio Lobo, ya lleva varios años. Yo creo que anda en 7 años él, y por su declaración lógicamente obtuvo un beneficio. En el caso de Arnaldo Urbina Soto, recordemos que aquí venía casi de estar 9 años preso por una situación jurídica que al final le dijeron que no era aplicable por el delito de lavado de activos y por eso se fue a Estados Unidos. La liberación de Fabio Lobo y Arnaldo Urbina, acusados por tráfico de drogas y lavado de activos, solo demuestra que la justicia estadounidense es bondadosa siempre y cuando exista un grado de colaboración de los imputados con las autoridades judiciales de aquel país del norte, sostiene este profesional del derecho. El sistema jurídico estadounidense difiere mucho del nuestro. Allá en su momento dado le interesa a la Fiscalía el obtener pruebas y básicamente pruebas testificales que después obviamente son corroboradas para ir tras de personas de más alto perfil. Por ahora, la mayoría de los hondureños extraditados a los Estados Unidos ya recobraron su libertad después de llegar a un acuerdo de colaboración con la justicia norteamericana. René Amaya, 11 Noticias. Vamos al Congreso, en vivo está Fernando Arteaga. ¿Van a aprobar ese exagerado presupuesto al Consejo Nacional Electoral? ¿En qué han quedado los políticos, los diputados ahí en el Congreso sobre este
presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Fernando Arteaga desde la Cámara Legislativa. Adelante. Avances importantes. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Desde las 10 de la mañana está reunida esta comisión elaborando un dictamen que genere una reforma electoral que sustituirá el artículo 3 de este presupuesto, de este decreto. Pero escuchemos a la abogada Fátima Mena. Los resultados electorales. Esto se estaría aplicando por primera vez en las elecciones primarias que se llevarán a cabo en el mes de marzo del próximo año y queda contemplado ya de forma permanente en la ley electoral su aplicación para procesos siguientes. Asimismo, estamos apoyando el TREP porque esta es una forma de garantizar el acceso a la información pública, no solamente para los partidos políticos, sino para los diferentes sectores, especialmente la ciudadanía. En este caso, se va a transmitir por primera vez, no solamente en procesos primarios, sino que en los 3 niveles electivos, estableciendo para el nivel electivo, tanto de diputados como de gobiernos locales o alcaldías, que empiece después de iniciado o se tenga el 20% de la divulgación. Estas son algunas garantías que nos va a permitir mayor transparencia, pero además consensos necesarios para que pronto y antes del 8 aprobemos el presupuesto, la norma procesal para el Tribunal de Justicia y garantizar desde este Congreso y con la participación del PSH algunas garantías mínimas para el próximo proceso electoral. Bueno, la abogada Fátima Mena, precisamente en la que se ha detallado, licenciado, para hacer un resumen rápidamente, porque se ha llegado a un 90% del acuerdo para que se pueda aprobar el presupuesto electoral en las próximas horas. Escuchemos a Nelson Marcos. Queremos informarle al pueblo hondureño que efectivamente como Partido Nacional nosotros hemos mostrado el día de hoy toda la voluntad de poder asegurar que podamos tener las mejores medidas para las próximas elecciones, tanto internas y primarias como para las elecciones generales. En ese sentido, hemos ido en este momento, como bancada, no hemos firmado el dictamen, no hemos firmado el proyecto, la discusión del proyecto, porque creemos que necesitamos un poquito de espacio más para poder hacer algunas consultas, especialmente con los consejeros del Consejo Nacional Electoral, dado que el día de hoy no pudimos hacerlo y creemos que se requiere que ellos como consejeros y como finales ejecutores de lo que podamos aprobar en este proyecto de ley, deben darnos justamente su criterio de la aplicabilidad, especialmente en un tema bastante específico. El pueblo hondureño siempre ha requerido del Consejo Nacional Electoral que el día de las elecciones, lo más temprano posible, se tenga con claridad los resultados del nivel presidencial. Se ha avanzado mucho, pero todavía no se ha logrado perfeccionar este proceso. Y tenemos el temor de que al prestar una atención importante y dedicar recursos económicos importantes a la transmisión de resultados del nivel de diputados, que es bastante complejo, especialmente en departamentos en donde existen 9, 20, 23 plazas para diputados y es una transmisión bastante compleja, pueda llegar un punto en el que se pueda colapsar el sistema y entonces no tengamos datos específicos para el nivel presidencial. Quien nos puede despejar totalmente esas dudas son los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque además se está estableciendo aquí que quedarían con responsabilidad penal los consejeros del Consejo Nacional Electoral si es que no cumplen con la disposición de transmitir a tiempo los resultados. Entonces hemos pedido a esta comisión, después del arduo trabajo que se ha realizado el día de hoy, poder tener un espacio de tiempo para hacer estas consultas, para consultar también de manera directa con la bancada del Partido Nacional y poder asegurar que si se va a aprobar de esa manera es porque se tiene totalmente el soporte para poder realizar resultados y que esta transmisión de resultados en ningún momento va a riesgo la transmisión de resultados en el nivel presidencial, que es tan importante para el país. Hemos dejado establecido también entonces que hay otros temas dentro del Congreso Nacional que requieren también del concurso del Pleno del Congreso, como ser la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, el cual puede perfectamente ya aprobarse, especialmente porque ya se aprobó el artículo 1 y el artículo 2, y al sacar el artículo 3 para ser discutido como reforma electoral,
perfectamente entonces se puede discutir solamente el último artículo que queda, que es exclusivamente el artículo de la vigencia, poder enviarlo a la Gaceta y ser publicado, porque hay términos que se vencen. Y para poner un ejemplo, justamente la transmisión de resultados preliminares para las elecciones primarias, su término es que 6 meses antes el Consejo Nacional Electoral debe definir cuál es el procedimiento, cuál es el sistema que va a utilizar para transmitir resultados, y esa fecha justamente es el próximo domingo 8 de septiembre. Significa que si para esa fecha no se tiene aprobado el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, entonces ya estamos en algunas dificultades. Sin embargo, nuestro compromiso como Partido Nacional para estar aquí al pie de la bandera y que lo antes posible podamos aprobar tanto las reformas electorales que se requieran, así como le convienen a la democracia de nuestro país, y por supuesto el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Bueno, el diputado Nelson Márquez, escuchemos ya finalmente al abogado Ramón Barrios. Obligado en aclarar, como fueron testigos en la transmisión durante el día, que la responsabilidad penal de los miembros del Consejo Nacional Electoral no fue un tema de discusión, porque es un tema que ya está contemplado en la ley. Ese no fue un tema que ha sido consensuado. Yo necesito como presidente aclarar esta situación. En lo demás, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo del uso del patrón biométrico y de la transmisión de los resultados a nivel presidencial, a nivel de diputados del Congreso Nacional y de alcaldes municipales. El dictamen está consensuado en un 90%. Y bueno, este espacio de tiempo que ha pedido los compañeros del Partido Nacional. Agradecerle al presidente del Congreso, al pueblo hondureño que han sido testigos de la construcción de consenso de las principales fuerzas políticas del país. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, el abogado Barrios y esta comisión que ha trabajado desde las 10 de la mañana, conformada por todos los partidos políticos aquí en el Congreso Nacional, licenciado, un 90% alcanzan acuerdos para que se apruebe. Ya listo el tema del presupuesto, que son unos 1.490 millones de... Y también este tema de la transmisión de resultados electorales, que ha sido ubicado como reforma electoral y no dentro de este decreto del presupuesto. De momento, lo que podemos informar a esta hora de la noche, licenciado. Pausa. Bien, vamos a ir a la pausa. Ha sido aprobado cerca de 1.400 millones para las elecciones internas. Exagerado dinero para unas internas, pero ya los honorables padres de la patria lo han aprobado. Una pausa, continuamos. Se ha profundizado la crisis a lo interno de Libre, dicen los reporteros desde el Congreso. La bancada de Libre, pues hay diferencias para elegir el sustituto de Carlos Zelaya como secretario del Congreso Nacional. Los conflictos generados a lo interno de Libre por la confesión de Carlos Zelaya de haber sido parte de una reunión con narcotraficantes organizada por el jefe de su bancada, Rafael Sarmiento, y otros, se intensifica debido a que no llegan a los acuerdos necesarios para elegir a la nueva autoridad de ese partido en el Poder Legislativo. El tema de la jefatura de bancada en estos instantes se mantiene vigente tal cual está, el compañero Rafael Sarmiento al frente, por el hecho de no seguir alimentando desconfianzas que nos hacen tanto daño al interior de nuestra institución política. La bancada se ha dividido en dos, en los que quieren ratificar a Sarmiento y los que no aceptan su retroceso, ya que su renuncia fue aceptada por la coordinación. Debido a esto, la sesión sigue suspendida hasta nuevo aviso. En realidad está esa discusión, el compañero puso a disposición su cargo y yo creo que estamos en ese punto, ¿verdad? Donde se tiene que discutir y hay que escuchar los diferentes argumentos, las diferentes posturas, pero yo considero que sí se le debería de aceptar la disposición de su cargo. Pero el video que muestra a Carlos Zelaya ha incrementado la división en ese instituto político debido a que hay diputados que no conciben la acción y que las autoridades del partido guarden silencio sin dar explicaciones. El comandante de nuestro partido tiene que darle una explicación a nuestra militancia. Él lo sabe muy bien como político, que ante esta situación, ante estos videos, está en la obligación de darle una explicación a la militancia de nuestro partido.
Igualmente se ha conocido que los dos movimientos más fuertes de Libre se encuentran en una verdadera disputa para poder tener una mayor fuerza en el Congreso Nacional. Somos nosotros, diputados de Libre, que vamos a escoger quién va a representar en el Congreso ese puesto que queda vacante. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Autoridades del Consejo Nacional Electoral han notificado a 5 partidos políticos que participaron en las elecciones anteriores que están cancelados porque no lograron obtener ningún cargo de elección popular en esas elecciones. Los ex candidatos e integrantes de los partidos emergentes ya fueron notificados de su cancelación para no participar en el proceso electoral. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, esta determinación fue tomada debido a que estos institutos políticos no cumplieron con el 2% de la cuota electoral. Tampoco obtuvieron alcaldes ni diputados. Se determinó suspender la inscripción de 5 partidos políticos en razón del artículo 48, que ya establece quien no alcance el 2% del electorado. Para el ex candidato del partido FAPER, Andrés Pavón, esto afecta los procesos democráticos del país, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Considerando que ya la Corte anteriormente había dado su resolución, dando por admitido un recurso de amparo que habíamos presentado por una situación similar. Por su parte, el expresidenciable por el Partido Unificación Democrática, Alfonso Díaz Narváez, aseguró que esta decisión no fue informada de manera oportuna para que ellos se pudieran preparar. Siento que hubo mala intención del CNE porque esta declaratoria que se emitió ayer por parte del Consejo Nacional Electoral tuvo que haberse dado en el 2022. Los líderes de los partidos Unificación Democrática, Nueva Ruta, Liberación Democrática, Vamos y Frente Amplio no descartan algún tipo de alianzas con otras instituciones partidarias que les permitan participar en las elecciones que están por realizarse en el país. Gisela Calix, 11 Noticias. Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios por no haber evitado las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que asolaron al país el pasado julio. Estas inundaciones provocadas por lluvias intensas resultaron en la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas y dejaron a más de 15.000 desplazados. Kim Jong-un, tras el desastre, convocó una sesión de emergencia con los líderes locales, mismos que fueron destituidos de sus cargos. Un exdiplomático norcoreano, Lee Yu, comentó sobre el miedo y la incertidumbre que enfrentaban los funcionarios en ese momento. El régimen norcoreano también rechazó la ayuda internacional y ordenó que los desplazados fueran trasladados a la capital para su recuperación. Kim estimó que la reconstrucción de las áreas afectadas llevaría entre 2 y 3 meses. Mientras tanto, desestimaba los informes de medios surcoreanos sobre la magnitud de las muertes. Las ejecuciones públicas no son nuevas en Corea del Norte, ya que antes de la pandemia del COVID-19, el país realizaba un promedio de 10 ejecuciones públicas al año, cifra que ha aumentado a aproximadamente 100 en los últimos años según Korea Times. Además, hubo un aumento en las ejecuciones de jóvenes para reducir la influencia surcoreana. En respuesta a la represión en Corea del Norte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha condenado fuertemente el régimen de Kim Jong-un. Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, destacó la desesperación de muchos norcoreanos por huir de las condiciones opresivas en busca de una vida mejor. Este sentimiento se refleja en la reciente deserción de Ri Yu, un alto diplomático que abandonó Corea del Norte para establecerse en Corea del Sur. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. En noticias locales, la ministra de Salud, Carla Paredes, reconoce la calamidad que atraviesa el Hospital San Felipe, pero no propone soluciones para la problemática de este centro asistencial. Las promesas de mejoras en atención médica oportuna siguen sin cumplirse en el Hospital San Felipe, tras convertirse en una dolorosa espera para miles de pacientes que acuden a ese centro asistencial, de la cual lamentan que continúe la precariedad en todas sus áreas, y dichas falencias han sido reconocidas por la ministra de Salud. Cuando hay denuncias uno tiene que mirarlo, es la obligación que tenemos, ¿verdad? No es que pensemos que sí o que no. Si usted denuncia, yo lo tengo que escuchar.
y convencerlo a usted de que no tenía razón o que tenía razón y darle las gracias por la tranquilidad de todos. A pesar de las condiciones y de la auditoría anunciada, no se han visto reflejados los resultados. Sin embargo, aún se espera que se abastezcan las farmacias principalmente para los pacientes oncológicos. Las carencias salen siempre de presupuestos ejecutados inadecuadamente. Las carencias aparecen cuando no se hacen las gestiones adecuadas y en tiempo. Asimismo, el gremio médico argumenta que mientras las autoridades no ejecuten el presupuesto de manera estratégica, el sanatorio podría colapsar debido a que no tendrá la capacidad de mantener las consultas. Nosotros nos hemos venido denunciando la precariedad del sistema de salud desde ahorita, eso fue del pasado, o sea que no es un tema personal. Y pues hoy no sé cómo va a ser, ¿verdad? Me imagino que van a recontratar a alguien de emergencia. Es su uniforme para 11 Noticias. Y el dengue continúa arrebatando la vida de los hondureños. En este caso son dos féminas de 28 y 30 años procedentes de la zona central del país, quienes fallecieron después de permanecer varios días hospitalizadas. Ante este panorama, los galenos hacen un enérgico llamado a no bajar la guardia contra esta enfermedad. La población general debe entender que esta enfermedad es prevenible, pero a la vez es mortal si no se toman las medidas a tiempo. Y en la zona norte del país también se reporta otra oleada de personas infectadas por el dengue. En la zona norte de Honduras, lo que en su momento se advirtió sobre el masivo aumento de casos de dengue se ha vuelto una crítica realidad en lo que va del año, dejando constantes muertes de hondureños y colapsando las principales salas de emergencia del sistema sanitario público. Hace meses que esto se iba a empezar a dar y vamos a empezar a contar muertos ya no de uno en uno, se está dando en este momento y desafortunadamente si no hay un cambio realmente en la población, en las próximas horas, próximos días vamos a seguir llorando muertos. Según informes del Hospital Mario Catarino Rivas, los ingresos siguen manteniéndose fijos en los menores de edad debido a la irresponsabilidad ciudadana que busca ayuda cuando los infantes se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte. Tenemos un total de 51 pacientes fallecidos por dengue. La mayoría son casos pediátricos, acuden tarde al centro de salud, a los centros de salud, luego a los hospitales y es cuando, se descompensan y lamentablemente fallecen. No obstante, los galenos aseveran que solo con la ayuda de las familias hondureñas y la integración del sistema de salud se logrará combatir de frente esta epidemia mortal del Aedes aegypti. Darle a la población el compromiso que debe existir entre toda la comunidad, ¿verdad? Tanto el sector salud, el sector educación, la eliminación de los criaderos, el uso de repelente, evitar las horas donde pica el zancudo, estar al aire libre, para evitar la propagación del virus. En San Pedro Sula, 11 Noticias. En otros temas, en la ciudad de San Pedro Sula se reportó el asesinato de una fémina en el sector Cerrito Lindo. El cuerpo de la joven quedó tirado en el patio de una iglesia en la que se logró identificar varios casquillos de bala. Vecinos del lugar aseguran que la hora occisa no era habitante de la zona. Ministerio Público un llamado para que se generen las investigaciones prontas en estos casos. Consideramos que es un mensaje también siempre al resto de las mujeres. Esta es una situación que se vive a nivel nacional, o sea, sabemos que la mayoría de los casos los conocemos en esta zona, que sigue siendo de las más violentas para las mujeres en el país, pero a nivel nacional. En otras informaciones, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia señaló sobre un desafortunado incremento de niños con discapacidad abandonados en hospitales públicos y en las calles de San Pedro Sula. En las últimas horas reportaron el abandono de un menor de 7 años con discapacidad frente a una vivienda de la colonia Villa Florencia. Según testigos, fue su propia madre quien lo dejó ahí a la intemperie. A través de la denuncia, la Policía Nacional logró rescatarlo y llevarlo a CENAF. La policía realiza la búsqueda de la progenitora o familiares de este pequeño. Continuamos con más en 11 Noticias Estelar. La presidenta Xiomara Castro ordena un recorte al presupuesto de la República de 2.000 millones de lempiras de gasto corriente para invertirlo y destinarlo a la construcción de carreteras y hospitales. El día de hoy, la presidenta en Consejo de Secretarios de Estado ha aprobado un decreto ejecutivo que ordena recortar en 2.000 millones de lempiras
el presupuesto del presente ejercicio fiscal en gastos superfluos e innecesarios como viáticos, pasajes, alimentación, combustible, y redestinarlos para la construcción de carreteras y la construcción de hospitales. El gobierno toma esta decisión por la efectiva y acelerada ejecución que ha demostrado el programa de inversión pública en carreteras y hospitales, y también como una muestra de su intención de redireccionar los gastos a aquellos que la población considera prioritarios. Con esta decisión, la presidenta logra mantener la acelerada ejecución de estos programas de inversión pública, así como mantenerse dentro de los límites fijados por la Ley de Responsabilidad Fiscal y por el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del presente ejercicio fiscal. Era el ministro de Finanzas Marlon Ochoa. Por otro lado, antes de retirarnos, la periodista Giselle Barahona nos informa en otros temas que empresas productoras han firmado acuerdo para exportar café al mercado chino. Los chinos beberán café hondureño. Unos 200.000 quintales de café serán exportados al mercado chino en la cosecha que se está por iniciar, luego que 5 nuevas empresas firmaran acuerdos de compras en aquel importante mercado. 5 empresas hondureñas han logrado firmar para poder vender en la cosecha 2024-2025 aproximadamente 526 contenedores, lo que representa en más de 200.000 quintales de café. El mercado chino se ha convertido en una gran oportunidad para el grano hondureño, según los representantes de los exportadores. Todo eso dependerá del precio. Al final, eso es lo que define si un mercado crece o incrementa o decae, ¿no? Lo anterior también implica nuevos retos para los productores nacionales, aseguran directivos de este rubro. Sí, tenemos el reto, ¿verdad? Pero hemos buscado muchas alianzas. Yo les digo que hay que coordinar con el gobierno, ¿verdad? Con ONG. Asili Café ha firmado convenios para fortalecer la caficultura, y también a Procafé hemos estado firmando convenios en beneficio de los productores de café. Al cierre de la presente cosecha, unos 60.000 quintales de café ya fueron exportados al mercado chino, según las cifras que manejan los exportadores. Este es un informe para 11 Noticias. Gracias a la compañera Giselle Barahona. Nos vamos, Andrea. Nos despedimos. Quédense con el gallo de los deportes, el mejor resumen para complementar la información de esta noche. Ya le hemos presentado el ámbito general, pero quédese con los deportes. Ya viene el gallo. Marlon Mejía a las 5:55 de la mañana. Estaremos en 11 Noticias, primera hora. Ivette Bulnes y Fernando Arteaga y todo nuestro equipo de corresponsales y periodistas. Gracias, buenas noches.